El señor Reddit dice: fui excluida de unas vacaciones familiares por culpa de mi hermana manipuladora. Ahora mis padres están enfrentando las consecuencias de haberla defendido toda su vida. Tengo 23 años y una hermana menor, Lisa, de 18 años, a quien considero la encarnación del mal en la tierra. Durante años he intentado convencer a mis padres de que vean la verdad, pero nunca me creyeron, al menos hasta ahora. Para poner las cosas en contexto, mis padres y yo siempre hemos tenido una relación algo tensa, principalmente debido a Lisa. Mis padres la adoran porque mi madre sufrió un aborto espontáneo y perdió a un bebé, lo cual la afectó profundamente. Cuando Lisa nació unos años después, fue considerada su hija milagro, un símbolo de esperanza y alegría que curó el dolor de su pérdida anterior. Mis padres la llenaron de afecto y atención, convirtiéndola en el centro del universo familiar. Para ser clara, yo amaba a mi hermana menor cuando éramos niñas. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que Lisa tenía un talento increíble para la manipulación, algo que nadie más en mi familia parecía notar. Sabía cómo torcer las historias a su favor y era una maestra en hacerse la víctima. Una vez, en mi cumpleaños, recibí un hermoso reloj de bolsillo antiguo de parte de mis abuelos. Estaba encantada, ya que mi abuela me dijo que era una reliquia familiar. Pero Lisa estaba claramente celosa y no dejaba de pedirme que lo compartiera con ella. Le dije que no porque era un regalo para mí. Intentó persuadir a nuestros padres, pero como el reloj era de mis abuelos, no podían hacer mucho. Esa noche Lisa, sabiendo que tengo fobia a las arañas, colocó una araña doméstica dentro de mi funda de almohada. Al acostarme sentí algo que se arrastraba por mi piel y comencé a gritar. Mis padres corrieron a mi habitación preocupados, y Lisa actuó sorprendida y cariñosa. Más tarde, cuando estábamos solas, me confesó con una sonrisa escalofriante que había puesto la araña allí para enseñarme una lección. Me quedé impactada por la falta de remordimiento en su confesión. Otro ejemplo fue cuando tuve un crush con un compañero de clase, Mark, y finalmente tuve el valor de invitarlo a casa a ver una película. Estaba emocionada y había elegido cuidadosamente un vestido para impresionarlo. Pero tan pronto como Mark llegó, Lisa derramó deliberadamente un vaso de jugo sobre mi vestido y se echó a reír. Me sentí humillada y tuve que cambiarme, tratando de esconder mi vergüenza. Como si eso no fuera suficiente, Lisa empezó a contarle a Mark historias embarazosas de mi infancia, haciéndome sentir completamente humillada. No nos dejó solos en ningún momento mientras veíamos la película. Cuando Mark estaba a punto de irse, Lisa sonrió y le dijo que él podía encontrar a alguien mucho mejor que yo. Mark, incómodo todo el tiempo, se fue apresuradamente. A lo largo de los años, les conté a mis padres sobre las travesuras de Lisa muchas veces, pero siempre lo atribuían a que era joven e ingenua. Nunca podían verla por lo que realmente era. Siempre que me quejaba, me tachaban de conflictiva, así que eventualmente dejé de hablar sobre ella. Lisa continuaba siendo su hija favorita, mientras yo, directa y honesta, me sentía como una extraña en mi propia familia. Me concentré en mis estudios y logré entrar a una buena universidad, lo que me dio la oportunidad de mudarme de casa y tener una vida mejor. Cada vez que volvía a casa durante las vacaciones, Lisa dejaba claro que no le gustaba tenerme allí. Me ignoraba deliberadamente, evitaba las conversaciones más básicas y se aseguraba de hacerme sentir incómoda durante las comidas familiares. Incluso se metía con mis cosas, fingiendo que necesitaba pedirlas prestadas, pero a menudo las dañaba o las perdía. Mis padres no hacían nada cuando me quejaba, simplemente nos pedían que nos lleváramos bien. Como resultado, empecé a evitar regresar a casa durante los descansos y pasaba las vacaciones con las familias de mis amigos de la universidad. Cuando Lisa terminó la secundaria, no tuvo las calificaciones para entrar a la universidad, así que se conformó con un colegio comunitario y nunca tuvo que mudarse de casa. Ahora trabajo en una empresa multinacional en San Francisco y disfruto mucho mi trabajo. Mantengo contacto ocasional con mis padres, pero rara vez visito mi hogar. Con Lisa no tengo contacto en absoluto. Recientemente mi padre tuvo un ataque al corazón casi fatal. Afortunadamente sobrevivió milagrosamente y fue llevado de urgencia al hospital. Cuando mi madre me llamó para contármelo, inmediatamente reservé un vuelo y volé a casa para estar con ellos. Los médicos le recetaron numerosos medicamentos y le recomendaron encarecidamente que comenzara a hacer ejercicio. Desde que fue dado de alta, mi padre expresó su deseo de pasar más tiempo con nosotros como familia, y nos dijo lo afortunado que se sentía de haber sido salvado al borde de la muerte. Entendí de dónde venía, así que decidí quedarme algunos días en nuestra casa. Mi trabajo me permite trabajar de forma remota, así que no era un problema. Sin embargo, noté que Lisa estaba profundamente molesta con mi regreso. Traté de evitarla lo más posible porque ya éramos mayores y no quería discutir, especialmente después del ataque al corazón de mi padre. Una mañana, durante el desayuno, mi padre sugirió que fuéramos de vacaciones familiares, ya que hacía mucho que no íbamos juntos a ningún lado. Aunque inicialmente tenía mis reservas, acepté porque sabía lo importante que era para él. Lisa, por su parte, no estaba entusiasmada, pero no tuvo más remedio que seguir adelante con el plan. Mi padre organizó todo para los vuelos y el alojamiento. Planifiqué mis días de descanso del trabajo con antelación y avisé a mis colegas para no ser contactada durante ese tiempo.
Realmente quería disfrutar de tiempo de calidad con mis padres. Cuando llegamos al aeropuerto, descubrí que mi boleto había sido cancelado. Miré a mi padre con confusión, ya que insistió en que había reservado y pagado mi boleto. Al investigar más, nos dimos cuenta de que, de los 4 boletos, el que tenía mi nombre en particular había sido cancelado misteriosamente. Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, miré a Lisa. Tenía una sonrisa astuta en su rostro, una expresión que había visto muchas veces antes. Era el mismo gesto que hacía cuando lograba salirse con la suya en alguna de sus manipulaciones. Me di cuenta de inmediato de que ella había sido quien canceló mi boleto, probablemente desde la computadora de mi padre. Comencé a gritarle mientras ella seguía allí, sonriéndome. Le señalé a mis padres que esto era obra de Lisa, ya que nunca quiso que fuera a este viaje familiar en primer lugar. Pero en lugar de creerme, mi madre desestimó mi acusación diciendo, «Tu hermana nunca haría algo así». Incluso me dijo que dejara de ser celosa con mi hermana menor y afirmó que esto había sido un simple accidente, un error de la aerolínea. Mi padre también intentó justificarlo diciendo que podría haberse tratado de un problema técnico y que no debía culpar a mi hermana. Estaba completamente frustrada de que mis padres no pudieran aceptar que su hija, Milagro, podría haber planeado algo así. En este punto, no había nada que pudiera hacer. Mi boleto ya había sido cancelado y no había otros vuelos disponibles para ese día. Aunque era posible tomar un vuelo al día siguiente, no me agradaba la idea de regresar a casa, reservar otro vuelo y viajar sola. Después de todo, esto se suponía que era un viaje familiar. Además, temía compartir una habitación con Lisa durante el viaje. Esperaba que hubiera madurado con los años, pero si estaba detrás de la cancelación de mi boleto, me preguntaba qué otras artimañas podría tener planeadas para hacerme miserable. Mi padre inicialmente dudó, sugiriendo que todos podrían regresar a casa y planear un nuevo viaje más tarde. Pero luego empezó a hablar sobre cuánto tiempo había pasado desde que había ido de vacaciones, y mi madre estuvo de acuerdo, diciéndome que como yo viajaba mucho por trabajo, no me perdería de mucho si no iba. Sus comentarios me afectaron profundamente, ya que parecía que querían que yo insistiera en que siguieran adelante con las vacaciones sin mí. Les dije que eran libres de continuar con su viaje si lo deseaban, y aceptaron con entusiasmo. Aunque no quería que el dinero que gastaron en boletos y alojamiento se desperdiciara, me dolió que no les importara si yo iba o no. Quedó claro que no les molestaba ir a estas vacaciones familiares como una familia de 3. Allí me quedé sola en el aeropuerto, mientras mis padres y Lisa se iban a su tan esperada escapada. Decidí regresar a mi hogar en San Francisco, ya que no quería pasar un día más sola en la casa familiar. Intenté dejar el incidente atrás y me concentré en disfrutar del resto de mis días libres del trabajo. Reconecté con viejos amigos y pasé mis días inmersa en libros, convirtiendo mi descanso en un retiro en solitario. Durante el viaje mis padres me hacían videollamadas ocasionales, y podía ver lo mucho que disfrutaban del viaje sin mí. Era como si mi ausencia no hubiera afectado en absoluto su experiencia. Aunque no estaba destrozada por no haber ido a las vacaciones, no podía evitar sentirme excluida. Fue otro recordatorio del favoritismo que siempre había existido en nuestra familia. Esperaba que algún día mis padres vieran la verdadera naturaleza de Lisa, y supongo que finalmente mi deseo se hizo realidad. Unos días después de que comenzaran sus vacaciones, me desperté con varias llamadas perdidas de mi madre. Preocupada de que la salud de mi padre hubiera empeorado repentinamente, la llamé de inmediato. Afortunadamente respondió, pero sonaba extremadamente angustiada. Le pregunté si todo estaba bien y me explicó que había sucedido algo muy preocupante. Al parecer, mis padres habían notado que los medicamentos esenciales para el corazón de mi padre habían estado desapareciendo día tras día. Esto era alarmante, ya que mi padre no podía permitirse dejar de tomarlos dada su salud frágil. Estaban en un país extranjero y no sabían si esos medicamentos estarían disponibles fuera de los Estados Unidos. Preocupados, buscaron por toda su habitación sin éxito. Mi madre fue a la habitación del hotel de Lisa, que estaba junto a la de ellos, para pedirle un poco de protector solar mientras Lisa estaba fuera. Para su gran sorpresa y consternación, descubrió todos los medicamentos desaparecidos cuidadosamente guardados en el cajón junto a la cama de Lisa. Fue una revelación escalofriante y de inmediato llamó a mi padre. Él entró corriendo y encontró todos los medicamentos que habían desaparecido en los últimos días. Supongo que fue entonces cuando la verdad les golpeó. Su querida hija, la llamada hija Milagro, había estado poniendo intencionalmente en riesgo la salud de mi padre. La voz de mi madre temblaba mientras me preguntaba si debían confrontar a Lisa sobre esto. Le pedí que no le dijeran nada hasta que estuvieran de vuelta en casa. Necesitaban reunir sus pensamientos, emociones y pruebas para enfrentarse a Lisa con la verdad innegable. Sabía que hablar con Lisa en ese momento sería inútil, ya que era una maestra manipuladora y probablemente inventaría excusas para eludir su responsabilidad. Sin embargo, algo inesperado debió haber sucedido, porque mis padres la confrontaron esa misma noche. Recibí una llamada de mi padre a altas horas de la noche con la voz temblando, informándome que Lisa estaba en la cárcel. Me quedé atónita. Me contó que Lisa tuvo un berrinche completo cuando le preguntaron por los medicamentos, arrojando objetos y gritando insultos.
Su furia estaba dirigida principalmente a mi padre, acusándolo de haber reservado un boleto para mí cuando nunca debería haberme permitido ir a las vacaciones familiares. Les dijo que si seguían teniendo una relación conmigo, les daría una lección que nunca olvidarían. Lisa continuó despotricando, y la situación escaló rápidamente hasta que alguien del hotel llamó a las autoridades. Cuando llegaron los oficiales, ella se negó a calmarse e insultó a los policías, lo que llevó a que la arrestaran. Lisa sería liberada después de 24 horas, y no había nada que mis padres pudieran hacer en ese momento. Desesperados por regresar a casa después de su liberación, mis padres intentaron reprogramar su vuelo. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando descubrieron que sus pasaportes y billeteras habían desaparecido. Resultó que Lisa había descartado los pasaportes o los había escondido. Por ahora, estaban varados en un país extranjero sin documentación ni dinero. Supongo que esta fue la primera vez que mis padres comenzaron a ver quién era realmente Lisa. Mi madre, quien había defendido a Lisa persistentemente durante todos estos años, ahora me suplicaba ayuda. No tenían dinero ni sus documentos para volar de regreso a casa. Estaba abrumada, conmocionada y consternada al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su hija Milagro. Les dije que no se preocuparan, que les enviaría dinero a través de Western Union, pero que primero tenían que encontrar los pasaportes para poder regresar a casa. Estaba segura de que Lisa no los había descartado. Mis padres finalmente estaban entendiendo que yo siempre había sido honesta sobre las artimañas de Lisa y me agradecieron por ayudarlos, a pesar de que no me llevaron a estas vacaciones. Me pidieron disculpas por su comportamiento. Aunque una parte de mí deseaba poder perdonarlos, era difícil dejar de sentir que me habían privado de su amor durante todos estos años debido a su favoritismo hacia mi hermana. Todos los días mis padres me llamaban con actualizaciones, y yo me sentía cada vez más ansiosa por su situación. Después de que Lisa fue liberada de la cárcel al día siguiente, mis padres la amenazaron con llamar nuevamente a las autoridades si no les devolvía los pasaportes. Sin otra opción, Lisa finalmente reveló dónde los había escondido. Al regresar a casa, mis padres confrontaron a Lisa y dejaron claro que debía recoger sus pertenencias y marcharse. Habían llegado al límite, finalmente dándose cuenta de la verdad sobre las acciones manipuladoras y dañinas de su hija. Temían que pudiera poner en peligro la salud de mi padre nuevamente, como lo hizo al robar sus medicamentos. Esto desencadenó otra pelea llena de gritos entre Lisa y mis padres. Durante la confrontación, Lisa comenzó a lanzar acusaciones contra ellos, expresando su enojo y resentimiento. Les dijo que no quería compartirlos con nadie más y afirmó que la invitación que me hicieron al viaje fue lo que la llevó al límite. Lisa insistió en que mis padres deberían desheredarme, enfatizando que ella era más que suficiente para ellos. En ese momento mis padres finalmente entendieron hasta dónde llegaba su celos y el profundo resentimiento que sentía por mi lugar en la familia. Mientras intentaban calmarla, Lisa continuó gritando acusaciones y, en un acto de desesperación y rabia, amenazó con contarle a todos que mis padres la habían descuidado cuando era niña y la habían maltratado durante sus años formativos. Básicamente planeaba acusarlos de negligencia parental. Lisa incluso amenazó con acudir a la policía y hacer declaraciones falsas contra mis padres si continuaban pidiéndole que se mudara. Esto realmente asustó a mis padres, ya que esas acusaciones fabricadas podrían ponerlos en una posición muy difícil, especialmente porque son médicos respetados en nuestra comunidad. La mera idea de que su reputación pudiera arruinarse por acusaciones falsas los dejó atrapados y ansiosos. En los días posteriores, Lisa continuó haciendo la vida de mis padres cada vez más difícil. Cuando descubrió que hablaban conmigo con regularidad, se enfureció y empezó a romper platos de pura ira. Lo que es peor, seguía robando las llaves del auto de mis padres y escondiéndolas, lo que hacía que fuera complicado para ellos ir a trabajar todos los días. Esta noche, mi madre me llamó llorando después de otro mal incidente. Durante la cena, Lisa tuvo un gran berrinche y les gritó porque quería que mi madre le cocinara. Cuando mi madre se negó porque estaba cansada del trabajo, Lisa estalló en cólera y comenzó a romper muebles en la casa. Luego se fue a su habitación, subió la música a todo volumen y no dejó que mis padres durmieran. La situación seguía empeorando y estaba afectando emocional y mentalmente a mis padres. Estoy cada vez más preocupada por lo que podría pasar después. Aunque esperaba que mis padres finalmente vieran la verdadera naturaleza de Lisa, ahora me preocupa que pueda representar una amenaza real para ellos. No puedo regresar a casa en este momento porque podría desencadenar algo peor en ella y provocar enfrentamientos más explosivos. Estoy tratando de persuadir a mis padres para que consulten con un abogado y encuentren una solución permanente a esta crisis continua. El camino legal parece ser la mejor manera de proteger a mis padres y restaurar la paz en nuestra familia. Lisa ha sido arrestada. Como muchos de ustedes predijeron con los constantes arrebatos de Lisa, esto era algo inevitable. Una noche durante una gran pelea, ella se abalanzó sobre mis padres con un cuchillo. Esto aterrorizó tanto a mis padres que no tuvieron más remedio que llamar a la policía. Los oficiales llegaron rápidamente y la arrestaron bajo el cargo de asalto. Con Lisa bajo custodia, mis padres decidieron que era el momento de buscar una solución más permanente. Consultaron a un abogado, quien les asesoró sobre el proceso legal para desalojarla de la casa.
Presentaron una notificación formal de desalojo que establecía que debía mudarse. Sabían que no sería fácil, pero era necesario para garantizar su seguridad. Mis padres no quisieron presentar cargos adicionales contra ella, ya que su único objetivo era que Lisa se mudara de la casa. La sacaron de la cárcel bajo fianza y le entregaron la notificación formal explicando que debía abandonar la vivienda. El documento incluía todos los detalles legales necesarios y una fecha límite para que se fuera. Mis padres se aseguraron de que todo se hiciera conforme a la ley, para evitar que Lisa pudiera impugnarlo. Luego acudieron al tribunal con su abogado para iniciar oficialmente el proceso de desalojo, lo que implicaba presentar una demanda contra Lisa. Fue un proceso difícil para mis padres, ya que se trataba de su propia hija, pero entendieron que no tenían otra opción. Finalmente el tribunal emitió una orden oficial que indicaba que Lisa debía dejar la casa. Si no se iba por su propia voluntad, mis padres tendrían el derecho legal de obligarla a abandonar la propiedad. Lisa tiene una semana para salir, y mis padres finalmente pueden respirar aliviados sabiendo que han tomado un paso hacia recuperar la paz en su hogar. Ha sido un camino difícil, pero tienen esperanza de que las cosas mejoren una vez que Lisa se haya ido. He estado en contacto con ellos durante todo este proceso y planeo traerlos a San Francisco durante algunas semanas. Es una forma de darles un respiro y permitirles relajarse después de todo lo que han pasado. También será una oportunidad para pasar tiempo de calidad juntos, y quiero apoyarlos tanto como sea posible. He recibido cientos de comentarios en mis publicaciones, y me ha tomado tiempo revisarlos. Muchos de ustedes han sugerido que consideremos hacer que Lisa se someta a una evaluación de salud mental, ya que podría haber problemas más profundos detrás de su comportamiento. El problema es que al ser adulta, no podemos obligarla a someterse a una evaluación contra su voluntad. Además, dada su tendencia a tener arrebatos violentos, no queremos presionarla y complicar aún más la situación. Como mencioné en la última actualización, mis padres volaron a San Francisco para pasar unos días conmigo. Están aquí para toma. Ayer por la noche, mientras estábamos reunidos en la mesa del comedor de mi apartamento, mis padres comenzaron a abrirse conmigo, sus voces llenas de humildad y arrepentimiento. Admitieron que habían sido ciegos a la verdadera naturaleza de Lisa durante todos estos años y me suplicaron perdón. Mi padre expresó su remordimiento por no haber prestado atención a mis advertencias antes. Reconoció que nunca esperaron que Lisa se convirtiera en lo que es ahora y que no pudieron ver la verdad detrás de su fachada encantadora. Mi madre, por su parte, reiteró los sentimientos de mi padre y reconoció la gravedad de su error al ignorar mis preocupaciones sobre el comportamiento de Lisa durante todos estos años. Su voz temblaba mientras confesaba el dolor que sentía al darse cuenta de cómo me habían fallado al favorecer a Lisa. Les dejé claro que apreciaba que estuvieran dando este primer paso para buscar mi perdón. Les compartí varios recuerdos dolorosos de los años de tormento que soporté debido a las acciones de Lisa. Mis padres escucharon, totalmente conmocionados y consternados por la magnitud de lo que había soportado sola. Reconocieron el dolor que pasé y lamentaron la sensación de aislamiento que experimenté dentro de mi propia familia. Mis padres explicaron cómo su favoritismo hacia Lisa había nublado su juicio. Siempre la consideraron su bebé milagro porque nunca esperaron poder tener otro hijo después de su pérdida. Con sinceridad en sus voces, me suplicaron perdón por todos esos años. Fue un momento agridulce para mí, ya que siempre había deseado este reconocimiento. Aunque no fue la forma ideal de enmendar nuestra relación, fue un punto de inflexión que trajo algo de honestidad y claridad a la dinámica de nuestra familia. Les dije que me llevaría tiempo volver a confiar en ellos y acordamos trabajar juntos en esto. Por ahora planeo aprovechar al máximo el tiempo que tengo con ellos mientras están aquí conmigo los próximos días. A medida que los días pasaron, mis padres y yo pasamos más tiempo juntos explorando las vibrantes calles de San Francisco, disfrutando de comidas tranquilas y simplemente saboreando la compañía del otro. Ha sido todo un viaje volver a conectar y reconstruir los lazos que se habían deshecho por años de favoritismo y negación. Comprendí que su decisión de buscar consuelo conmigo no solo se trataba de escapar de Lisa, sino de un deseo de reconstruir la familia que casi perdieron. Necesitaban un nuevo comienzo, al igual que yo. Mis padres y yo también discutimos qué hacer con Lisa. Actualmente está viviendo en casa de una amiga. No podemos simplemente abandonarla, a pesar del caos que ha causado en nuestras vidas. Como padres, sienten una profunda responsabilidad hacia su hija, incluso si sus acciones han sido imperdonables. Hemos aceptado que su comportamiento podría no ser simplemente travesura voluntaria, sino indicativo de problemas más profundos. Planeamos explorar la posibilidad de una evaluación de salud mental para comprender mejor su situación. Sin embargo, como Lisa es adulta, no podemos forzarla a someterse a una evaluación y queremos encontrar una manera de animarla a buscar ayuda voluntariamente. Mis padres tienen la intención de contactar a Lisa una vez que regresen a casa para ver si está dispuesta a hablar. Yo no quiero contactarla directamente porque aún guarda un fuerte rencor hacia mí, y estoy tratando de no empeorar la situación por el bien de su salud mental. Dada la gravedad de los incidentes de agresión anteriores, les he sugerido a mis padres que se reúnan con Lisa en un lugar público. De esta manera, sería menos probable que pierda el control de sus emociones.
Nuestro principal objetivo es que Lisa comprenda nuestra perspectiva y, lo más importante, reconozca el profundo amor y preocupación que sentimos por ella. No se trata de culpar a nadie, sino de reunirnos como familia para abordar los problemas que han tensado nuestras relaciones durante tanto tiempo. Mis padres han regresado a casa después de pasar tiempo conmigo en San Francisco. Aunque todavía están procesando todo lo que sucedió, se sienten algo renovados y listos para enfrentar lo que venga con Lisa. Siguiendo mi consejo, decidieron programar una reunión con ella en un café público para hablar de los problemas familiares y, con suerte, animarla a buscar ayuda. Lisa accedió a reunirse con ellos, aunque con reservas. Durante la reunión, mis padres intentaron mantener la calma y expresar su preocupación por su bienestar. Le dijeron que la amaban profundamente, pero que su comportamiento reciente era inaceptable y ponía en riesgo su relación con ellos y la estabilidad de la familia. Lisa reaccionó como era de esperar, con enojo y defensiva. Afirmó que ellos estaban exagerando y que no había hecho nada malo. Pero algo interesante sucedió. Por primera vez, mis padres no retrocedieron ni intentaron suavizar las cosas como solían hacerlo. En lugar de eso, permanecieron firmes y le dijeron que su comportamiento no podía continuar. Cuando mencionaron la posibilidad de que necesitara ayuda profesional, Lisa inicialmente se rió de ellos, pero al ver que no cedían, empezó a llorar. Les dijo que sentía que la familia la estaba abandonando y que no sabía cómo manejarlo. Aunque fue un momento difícil, también fue un pequeño avance. Mis padres le aseguraron que no querían abandonarla, pero que su comportamiento necesitaba cambiar. Lisa no prometió buscar ayuda, pero aceptó considerar la posibilidad. Fue un pequeño paso en la dirección correcta, aunque sabemos que será un camino largo y difícil. Mis padres han decidido apoyarla en la medida en que puedan, pero sin comprometer su propia paz y estabilidad. Por mi parte, sigo manteniendo mi distancia de Lisa. Todavía guarda mucho resentimiento hacia mí, y no quiero agravar la situación. Sin embargo, estoy en constante contacto con mis padres para asegurarme de que estén bien y para ayudarlos a manejar este proceso tan complicado. En cuanto a nuestra relación, mis padres y yo hemos comenzado a sanar lentamente las heridas del pasado. Estamos más unidos que nunca y estamos trabajando en reconstruir la confianza que se perdió a lo largo de los años. Aunque queda mucho por hacer, tengo la esperanza de que podamos superar todo esto juntos. Por ahora, el enfoque está en garantizar la seguridad y el bienestar de mis padres, mientras continuamos buscando una manera de que Lisa reciba la ayuda que necesita. Será un proceso largo, pero creo que al final, todos saldremos más fuertes de esta experiencia. Esto ha sido todo por esta historia, chicos. Les agradezco por ver el vídeo hasta aquí. No olviden dejar en la sección de comentarios un mensaje para el señor Reddit, estaré respondiendo a todos.